Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta videoclase de geometría, donde iniciaremos con el tema correspondiente al segundo periodo, el cual es la elipse. En el primer periodo hemos visto todo lo relacionado con la parábola y en este periodo vamos a ver todo lo relacionado con la elipse. Entonces, como siempre, para el mejor entendimiento de esta videoclase es importante que ustedes tengan a la mano la guía de aprendizaje de geometría número 2 que habla sobre este tema, ¿sí? Entonces, en esta videoclase vamos a ver la primera parte que aparece ahí en la guía, que corresponde a los elementos de la elipse. Acá tenemos entonces una elipse como la que ustedes tienen ahí en la parte derecha de la página 1 de la guía, ¿sí? Que la pueden ver. Y vamos a identificar entonces algunas partes importantes que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a hacer ejercicios y hacer problemas sobre este tema, ¿sí? La elipse, dice ahí en la guía, es el lugar geométrico de los puntos P de coordenadas X y del plano cartesiano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos F1 y F2 llamados focos es constante. Entonces, según la definición de la elipse, se cumple que la distancia del foco 1 a un punto de la elipse más la distancia del foco 2 al mismo punto es igual a 2a, siendo a un número real positivo. Más adelante vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, la elipse tiene los siguientes elementos. A diferencia de la parábola que tenía un foco y un vértice, la elipse tiene dos vértices y dos focos, ¿sí? Aquí los vemos en lo que se llama el eje focal. En la parábola veíamos que había una directriz, había un eje de simetría. Acá hay otros ejes diferentes, como pueden ver acá, que se llaman el eje normal, ¿sí? Que es este, eje normal o eje secundario, el eje focal o eje principal. El eje focal es el eje en el cual están ubicados los focos y por supuesto están ubicados también los vértices, ¿sí? Y el eje normal es el otro eje que pasa por esta parte, o sea, es perpendicular al eje focal. Ahora, el eje mayor es el eje que une los dos vértices, o sea, es esta línea que queda ubicada, coincide con el eje focal, solo que va desde el vértice, de vértice a vértice, mejor dicho, de un vértice a otro vértice. Y el eje menor une estos dos puntos, que ahorita les voy a explicar cómo se llaman, y es perpendicular al eje mayor. Bueno, ¿qué más vemos? El lado recto. El lado recto, igual que en la parábola, igual que veíamos en la parábola, une dos puntos y pasaba por el foco. Es un segmento que es perpendicular, o sea, hasta 90 grados del eje focal, y une dos puntos de la parábola, en este caso L y L, pasa por un foco. Eso significa que si aquí hay un lado recto, aquí va a haber otro lado recto, ¿sí? Solo que pues el ejercicio en sí, cuando veamos ejercicios, va a preguntar cuánto mide el lado recto, porque lo que mide este lado recto exactamente mide este, ¿sí? Entonces no necesitamos hallar las dos distancias, sino una sola. Entonces, generalmente esa magnitud se llama longitud de los lados rectos, porque pues los lados rectos miden lo mismo, ¿sí? Entonces aquí también va a haber un lado recto. Esos en sí son como los elementos, entonces voy a enfatizar en los más importantes, en los que nos va a pedir hallar los ejercicios que vamos a ver en otra videoclase siguiente a esta. ¿Qué nos van a pedir entonces? El eje focal. El eje focal, el eje mayor y el eje menor también hay que tenerlos en cuenta porque aunque no nos los pidan directamente, a veces hay ejercicios que nos dan la información que nos dicen el eje mayor mide tanto y el eje menor mide tanto y ya pues con esa información podemos resolver ejercicios. Entonces tenemos el centro se denota con la letra C, focos F1 y F2, ¿sí? Son estos, ¿sí? Haz de cuenta, si trabajáramos una parábola que fuera esta solo la parte de la parábola, igual que como lo hacíamos, había un vértice y un foco. Entonces, hay dos focos, vértices, también B1 y B2, hay dos focos, B1 y B2. Y estos puntos, B1 y B2, se llaman puntos de corte con el eje normal. Entonces, este es el eje normal, es el más corto, por así decirlo. Haz de cuenta que la parábola pues está como, es como la elipse, es como un óvalo, ¿sí? Entonces, a diferencia de una circunferencia, si vemos aquí, esta distancia es más corta y esta es más larga. Esa relación entre esto y esto es lo que se llama excentricidad, que es una
que es una magnitud que ya vamos a ver ahorita cómo se determina. Entonces, cuando la excentricidad es muy grande, significa que pues va a estar esto va a estar la distancia aquí bastante ancha y aquí pues más corta. Y viceversa. Otro elemento importante a tener en cuenta es que no siempre las elipses se van a ver así, ¿sí? A veces se ven así. Esto es una elipse en la cual el eje focal es el eje Y, ¿sí? Sí, pero también se presenta el caso de las elipses que el eje focal es el eje X. O sea, hagan cuenta que esta imagen va a quedar así volteada, ¿sí? Entonces se puede presentar esos dos casos. Para cada uno de esos dos casos, estos elementos tienen diferentes coordenadas, ¿sí? Lo mismo hay algunas fórmulas que cambian, como hay otras que son iguales, independientemente de si la elipse está de esta manera o la elipse está de esta otra. Entonces ahí tenemos los elementos, los tienen ahí en la guía. Lo importante es que ustedes los identifiquen, porque después cuando nos vayan a preguntar esto, hay los elementos de una parábola, pues de una elipse, perdón, hay que saber cómo se determina. Entonces, vamos ahora a pasar a ver cómo se halla la ecuación canónica de una elipse, dependiendo si el eje focal es el eje X o es el eje Y. Entonces vamos a ver primero en el eje X. Bueno, ahora vamos a ver cómo se determina la ecuación canónica y los elementos de la elipse dependiendo de dónde se encuentra ubicado el eje focal. Entonces, como yo les decía anteriormente, el eje focal se puede ubicar en el eje Y, como la figura que veíamos anteriormente, o en el eje X, como está aquí esta figura. Entonces, primero vamos a analizar qué pasa cuando el eje focal está ubicado en el eje X. Como dijimos, el eje focal es aquel en el que están ubicados los focos, ¿sí? Y por supuesto, los vértices. Bueno, acá entonces cada uno de estos puntos tienen unas coordenadas. Para este caso, en que el eje focal está en el eje X, entonces las coordenadas son esas que aparecen acá. Entonces aquí vemos tres letras, la letra A, la C y la B, ¿sí? Entonces siempre los vértices van a tener coordenadas A0. En este caso, el primer vértice tendría menos A0, el segundo vértice A0, el foco 1 menos C0, el foco 2 C0. Los puntos de corte con el eje menor B1, 0, menos B y B2, 0B. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el eje focal pasa por el eje X. En ese caso, entonces voy a hacer acá un recuento de estos elementos. Entonces dice que en ese caso, porque cuando ya esto lo veamos a continuación, después de esto vamos a ver qué pasa cuando el eje focal se ubica en el eje Y, estas coordenadas ya cambian, ¿sí? Entonces para este caso, los vértices, como veíamos acá, los vértices son B1 menos A0 y B2 A0. Esos son los vértices en este caso, ¿sí? Los focos, entonces tenemos F1, que sería menos C0, y F2, que sería C y 0. Y los puntos de corte con el eje menor, entonces tenemos B1, 0 menos B, y B2, 0B, que es este que está acá. Ahí tenemos un punto P, que representa cualquier punto de la elipse, que nos va a servir para unas apreciaciones que vamos a hacer ahorita, sobre cuando está el eje focal sobre el eje X. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, estos son los principales elementos que tenemos acá y que nos va a pedir hallar un ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso, estos son los elementos que los tenemos acá representados. Bueno, ahora, si miran en la guía, lo que viene ahí es una deducción es decir, de la ecuación canónica para cuando se presenta la elipse con centro 0, 0 y eje focal en el eje X. Esta videoclase trata sobre cuando la ecuación canónica de la elipse tiene centro en 0, 0. En una clase siguiente o posterior vamos a ver cuando la ecuación canónica de la elipse tiene centro en H y K, como veíamos igual cuando vimos circunferencia, cuando vimos en años anteriores vimos circunferencia y en este año vimos
la parábola. Entonces la parábola también tenía vértice en 0, 0 y vértice en HK. Por ahora nos vamos a concentrar en únicamente cuando el centro está ubicado en el punto 0, 0, es decir, coincide con el origen del sistema de coordenadas. Bueno, entonces, como decíamos, estos son los elementos que cambian, por así decirlo, porque hay unos que son comunes, que no cambian independientemente de cómo esté ubicada la elipse. Entonces, estos son los que sí cambian: los vértices, los focos y los puntos de corte con el eje menor, y por supuesto el eje focal, que en este caso el eje focal es el eje focal, el eje X, que es este. El eje focal es donde están ubicados. Bueno, en la guía aparece toda la deducción, cómo se hace para determinar la ecuación canónica. No voy a explicarla acá porque pues está ahí como para que ustedes sepan de dónde proviene, cómo se hace para deducir esa ecuación canónica. Pero finalmente, a nosotros pues nos interesa es ya la fórmula como queda. Para este caso, cuando el eje focal es el eje X, la ecuación canónica, ¿sí?, que es la que nos va a determinar la que nos pide, por ejemplo, en los ejercicios, ecuación canónica de la elipse, es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación canónica. Para este caso, cuando el eje focal está en el eje X, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación canónica en ese caso, que ustedes también la tienen ahí en la guía encerradita. Listo. Entonces, esos son los elementos, como les decía, que tenemos que tener presentes y que casi siempre nos van a pedir. Voy a explicar primero cuáles son los elementos cuando el eje focal está en el eje X y su ecuación canónica. Luego, cómo son estos elementos cuando el eje focal está en el eje Y y su ecuación canónica en ese caso. Y luego unos elementos que son comunes, como el eje menor, el eje mayor, que esos, la longitud del lado recto, que esos elementos no varían. O sea, si esta distancia, por decirlo, la distancia que pasa por el foco, el lado recto, si esta distancia, si yo ubico esta parábola en que el eje focal queda en el eje Y, la distancia va a ser la misma, ¿sí? Si volteo esto, esa distancia va a ser la misma. Esta medida va a ser la misma, esta medida va a ser la misma. O sea, esas son las medidas que no cambian independientemente de cómo se ubique la elipse. Entonces, en ese caso, pues ya cambia, lo único que cambiaría serían estos elementos. Entonces, como les decía, por ahora, esto es para el caso en que el eje focal está en el eje X. Estos son los elementos, ¿sí?, que ustedes los tienen ahí en la guía y pues los van a tener ahí en la mano en el momento de hacer los ejercicios. Y ahora vamos a ver cómo son estos elementos cuando el eje focal está en el eje Y. En el caso entonces en que el eje focal se encuentra ubicado es en el eje Y, como en este caso que el eje focal está en el eje Y, ¿sí?, donde están ubicados los focos. Como les decía anteriormente, cambian las coordenadas de cada uno de estos puntos, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces este punto, por ejemplo, los vértices ya es el vértice 1, 0A, y el vértice 2, 0, menos A. En el caso anterior era A0 y menos A0, ¿sí? Los focos, entonces el foco 1 ya es 0C, el foco 2 es 0 menos C, aparece acá. Y los puntos de corte con el eje normal, entonces el punto B1, B0 y el punto B2 menos B0. Para ese caso, la deducción de la ecuación canónica pues se hace de la misma forma que aparece ahí, aunque ahí en la guía aparece indicada es para el caso en que el eje focal se encuentra en el eje X, pero como les digo, la deducción es igual y nos va a dar entonces esta ecuación. Para este caso, la ecuación canónica es esta. Es similar a la anterior, pero ten en cuenta que a la anterior, aquí estaba la a al cuadrado y aquí estaba la b al cuadrado, ¿sí? Entonces eso ya cambia el orden o la forma de la elipse. Bueno, igual que en el caso anterior se me olvidó decirles, pero acá en este caso, para este caso de esta ecuación canónica y para la ecuación anterior, b es menor que menos a. A y b son números reales positivos, ¿sí? Siempre van a ser números reales positivos. Y cuando vamos a deducir eso,
nos llega a salir un número negativo, quiere decir que el número quedó mal el ejercicio por alguna forma, porque estos números deben quedar siempre positivos. Bueno, otra situación que hay que tener en cuenta es que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Que b es menor que a, o sea que a es mayor que b, ¿sí? Y esta ecuación que está acá, a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, ¿qué es esas a? Si aquí hay un punto 0a, significa que esta distancia es a, ¿sí? Entonces, la distancia que hay del centro al vértice es a. La distancia que hay del centro al foco, entonces será c. Y la distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos de corte con el eje normal es b. O sea, b es este pedacito, ¿sí? Esto mide b. Esto mediría c, ¿sí? ¿Sí? Y esto mediría a. Entonces, para que vayan entendiendo más o menos qué es la a, qué es la b, entonces son esas distancias. Repito, a es toda esta distancia, c es esta distancia y b es cualquiera de estas distancias. Igual esta distancia es esta misma, ¿no? Lo mismo esta distancia de acá es esta misma de acá. Bueno, entonces esos serían los elementos en el caso en que el eje focal se encuentre en el eje Y. Igualmente, su ecuación canónica. Vamos entonces ahora a ver los elementos que también tiene la elipse y que son independientes de cómo esté ubicada la gráfica. Es decir, si el eje focal está en el eje X o está en el eje Y. Son unos elementos que también tenemos que hallarlos cuando nos los piden y ya no tenemos que tener en cuenta la ubicación. Vamos entonces a ver cuáles son esos elementos. Bueno, entonces los elementos para las elipses con centro en 0, 0, o sea, independientemente si el eje focal se encuentra en el eje X o en el eje Y, ¿se cumple qué? Entonces, estos elementos se cumplen para todas las elipses, siempre y cuando su centro esté en 0, 0. La longitud del eje mayor es 2a. Como veíamos, el eje mayor, ¿sí?, es la distancia que hay entre vértice y vértice. Entonces, si entre el 0, veíamos acá en la elipse que estaba acá, entre el centro y el vértice, la distancia era a, pues si aquí hay a y aquí hay a, esta distancia completa, pues sería de 2a. Lo mismo pasa con este eje. Si aquí está b y aquí está b y esta distancia es b y esta distancia era b, entonces la longitud del eje menor sería 2b. La longitud de cada lado recto, como les explicaba, ambos lados rectos pues miden lo mismo, se determina con esta expresión, 2b al cuadrado sobre a. Y la excentricidad como les explicaba, es qué tan alejados están los vértices del centro, ¿sí? Entre más alejados, pues la elipse va a dar más alargada. Y entre más cerca, pues va a dar un poco más achatada. Entonces, esa excentricidad, que se denota con la letra E, es igual a C sobre A. Entonces, estos cuatro elementos son independientes de la ubicación de la elipse, ¿sí? Entonces, vamos ahora a determinar, o a ver con unos ejemplos, cómo se determina eso. Antes de eso, al final de esta parte dice que la excentricidad de una elipse siempre es mayor o igual a 0 y menor que 1. Es decir, entonces la excentricidad, voy a poner acá lo que dice ahí, 1 mayor que c sobre a, mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, 1 es mayor que c sobre a. O sea que c sobre a es menor que 1. Y c sobre a es mayor o igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la excentricidad siempre va a ser mayor o igual a 0 y menor que 1. O sea, si ustedes hacen esta operación, siempre debe dar 0 o 0, algo, ¿sí? Pero nunca puede llegar a 1. Si llega a 1 o más de 1, significa que hay un error ahí en el ejercicio. Igual, si la excentricidad llega a dar 0, o sea, no hay excentricidad, pues la elipse sería una circunferencia, porque no es decir, la excentricidad es que tanto está alargada respecto al eje focal. Entonces, si llega a dar 0, va a ser una circunferencia. Entonces, hasta acá es esta videoclase, donde explicamos pues la primera parte de la elipse para cuando su centro se encuentra en el punto 0, 0. Vamos ahora a proceder a otra videoclase, donde vamos a explicar cómo se resuelven los ejercicios que están propuestos ahí en la guía. Entonces, hasta una próxima videoclase. Espero, pues, como siempre, esto haya sido el entendimiento. Igual, ustedes lo tienen ahí en la guía. Sencillamente, pues, estaba como haciendo una explicación de lo que aparece ahí.
para que ustedes tengan de pronto un mejor entendimiento a la hora de resolver los ejercicios. Igual, en la siguiente videoclase van a ver cómo se resuelven esos ejemplos. Muchísimas gracias.